Bueno, pues ahora ya tenemos el y la, el CENTE y la CENTE. Nomás nos falta lo. Lo. Sí, yo platicaba en el espacio que lo que yo veo es que ante la inminente necesidad de meterle mano a esa reforma en definiciones por hacer, la intervención del sindicato de maestros, que es con el que el gobierno tiene concertado el contrato colectivo de trabajo, es que lo que se logre modificar sea producto de la concertación entre el sindicato y no una medalla al CENTE para que no sea la bandera del éxito. Yo creo que con esta presencia del CENTE le van a ir minando las banderas que tiene, pero indudablemente creo yo que no puede quedarse las cosas como el estado que se encuentran, porque al momento de intervenir el CENTE con ese pliego de peticiones, tiene que haber una respuesta puntual. Y es que el gobierno nunca ha llegado al tema de discutir el modelo educativo. Se ha quedado en el asunto de la capacitación laboral, pero entonces es el momento del modelo educativo que se quiere para el país, y ahí va a poder hacerse algunas acepciones para Oaxaca, para Guerrero, para Chiapas, porque a lo mejor sus costumbres, alguna cosa habrá que genere condiciones a que estas gentes se tranquilicen. A ver, también para Hidalgo, ¿no? Para Hidalgo No olvidemos también, que aquí hay muchos maestros que trabajan en condiciones similares Sí, a los de estos estados. Pero independientemente de que si haya diálogo o Es no cierto. con la CENTE o con el CENTE, ¿en dónde queda la gente que se ve afectada por las manifestaciones, por los cierres de carretera, por los cierres de aeropuertos, por la toma de oficinas, lo que usted quiera y mande? La gente a fin de cuentas se ve dañada en lo económico, se ve dañada en el tránsito, se ve dañada en que si va a alguna consulta a algún hospital de la Ciudad de México, tan solo el día martes reportaban 267 marchas en todo lo que es el Imagínense Distrito la Federal. contaminación, Carlos. Ahora que ya se quitó el doble no circula, o sea, son muchas cosas que no nada más se queda en el diálogo, sino en todo lo que conlleva este tipo de situaciones, que si se aplicara la ley, bueno, pues otra cosa sería. Es que a fin no de debe ser una cuentas. sola mesa. Esta mesa es para un determinado Asunto, que esa es la educación. y colateralmente hay que platicar todos los problemas que hay alrededor de esto. La gente se manifiesta porque a veces se siente abandonada, no se siente escuchada por las autoridades. Entonces ya lo vieron fácil el salir a las calles, el que 5, 10, 15, 20 personas puedan cerrar una calle para que sean escuchados por su delegado, por su presidente municipal, por lo que sea. Pero ya tuvo efectos, ¿eh? Es una cuestión que ya tuvo efectos ahorita en el orden, independientemente del contexto social en el que ya se desenvolvieron las manifestaciones y en el contexto mediático con el que se han dado las circunstancias de las propias marchas, ya hubo efectos colaterales que han obligado, primero, a que de un ultimátum que había dado la Secretaría de Gobernación de que se acabó el tiempo, revisaran de nueva cuenta la línea en la que se había tocado posiblemente el tema y se sentaran a dialogar. Creo que ha habido ya la apertura de diálogo en algunos temas, pero sí es importante que en esos refilones que ha habido de estas reuniones, ya tanto el Partido de la Revolución Democrática como Morena, en la Cámara están preparando para el mes de septiembre una miscelánea para poder reformar, valga la redundancia, lo que es la reforma educativa que llevaba 3 años ya funcionando y que lo que están buscando ahora con la aparición también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el contexto del diálogo y de las mesas en el pliego petitorio que han sembrado y que han puesto sobre el tema de la discusión, ya hay grados de coincidencia entre lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso ya es un avance. ¿En qué punto van? Ese sí, ese es un avance, pero ya de una presión que viene de justamente de dos espacios. Uno, que representa al grueso del Magisterio Nacional, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la otra parte que es la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde ya coinciden que tienen que afinar el tema de la reforma en el contexto de la reforma educativa, lo que es el plano laboral, que en el contexto de la evaluación no se busque sancionar a los docentes en el efecto de que no puedan transitar justamente para su permanencia dentro del sistema educativo nacional. Entonces, creo que ya hay factores de coincidencia entre estas dos esferas, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la propia coordinadora, que ya están entablándose diálogo justamente con el gobierno de la República para que dentro de ese contexto se pueda generar posiblemente no la construcción de un diálogo, sino la construcción de un acuerdo. ¿Qué es lo que se prevé y que justamente se analiza en el contexto nacional de la opinión? Bueno, hay un contexto muy claro, que independientemente de haber dado cumplimiento a lo que venía o los conceptos a los que venía construida la reforma educativa, se está privilegiando el tema de los acuerdos.
no se está privilegiando el tema de la ley o Pero de la ya norma, nos estamos sino el convirtiendo, tema de en los acuerdos. nos estamos convirtiendo A en ver. un país que ya no es de leyes, sino de acuerdos. De acuerdos. Ese es el problema. A ver, Entonces la Constitución, ¿A dónde estamos queda? avanzando hacia esta construcción de ese tipo de situaciones? Y que al rato, ¿qué puede generar? Que al rato puede generar que en diversos temas de la agenda nacional de nuestro país, que son temas que justamente han lesionado a la sociedad, pues se venga a construir un escenario poco posible o poco favorable de que en lugar de darle un privilegio a la ley, a la norma, tratarla de respetar, bueno, pues al final de cuentas, si no estoy contento, si no estoy convencido, voy, construyo, hago una manifestación, construyo una serie de acuerdos y me paso por encima de la ley. Ese es lo que estamos construyendo, es el país que estamos construyendo. esa es la parte que me preocupa, porque esto de que vamos a privilegiar el acuerdo mejor y no la ley, Claro. digo, a mí sí me parece muy grave. O sea, Totalmente. No, es gravísimo. Vaya, la ley perder tiene, vaya, y hacer a un el lado la presupuesto Constitución que nos sobre el rige. que podemos platicar y negociar es el presupuesto del respeto a la ley, porque lo otro ya sería complicidades y demás, y eso sí sería muy grave. Pero yo quiero, ¿cómo se llama?, apoyar en su moción a doña Carmen respecto de que lo que le preocupa a ella, que me preocupa a mí, y yo creo que a uno que otro millón de mexicanos, es dónde está el ciudadano, dónde está la sociedad. El derecho de Están discutiendo ya la CENTE, el gobierno y demás. Bueno, pero y los intereses, el interés público, el interés general, vaya, hay que preservarlo fundamentalmente, porque no nos vayamos a poner de acuerdo de que, bueno, gentes que recibieron plaza en actos verdaderamente delincuenciales, no se le pueda tocar ni con el pétalo de una flor porque son derechos adquiridos. No, Si pero- así fuera también, había muchos abusos por parte Es que de estas intereses agrupaciones mezclados. en donde Totalmente. los funcionarios del sector salud, ¿cómo se llama? Educativo, donde las plazas se asignaban al gusto de este grupo de rufianes. Digo, habrá que tener muchísimo cuidado con Pero a ver, eso. yo no porque nada en más veo, este sino país- que hay un contubernio ahí que es una simbiosis entre las autoridades educativas y entre la Coordinadora Nacional, en donde se ponían de acuerdo hasta para pactar esas plazas, cómo se otorgaban y a quién se lo otorgaban. dejando afuera el interés general. El interés Ese es general lo que yo creo que tiene que de ser los verdaderos el docentes fiel de la con formación. balanza. Entonces, Pero no hay que no perder está de vista construido que el es un tema, ¿eh? problema bastante complicado de resolver, ¿eh? Tiene que irse resolviendo poco a poco. No, pues así lo hicimos. Se tiene que desmembrar. Tuvimos cuidado de irlo enredando peor que un queso de Oaxaca. Entonces ahora hay que irlo desenredando también poco a poco, porque si no hay riesgo de que se salga con la suya la gente que está moviendo todo esto, que es con muertitos. Oye, y también la arrogancia del secretario de Educación, esa arrogancia discursiva que tiene. No vamos a negociar ni un ápice. Y digo, ese cuate no abona, sino le echa más tierra al asunto, ¿no? Hemos También. caído en el juego de los extremismos. Sí, Yo te exijo que se derogue la reforma completa. y yo no. Y el otro te contesta, yo no te permito ni un milímetro. A ver, perdón, lo lógico es, a ver, no te acepto que quieras derogar la reforma, la ley, toda la pero ley. estoy abierto para que discutamos los temas que dentro de la reforma tengan que revisarse. Con eso se inicia el diálogo. Pero Está la mesa para el diálogo. Ese es el asunto. Sí, claro. Pero aquí, o todo o nada, igualito. Así es. Y ahora, lo que está generando, que en esa cerrazón, ya en el estado de Coahuila, diputados de Morena, con el apoyo de padres de familia de diversas escuelas, Se infiltraron. ya interpusieron un juicio político contra Aurelio Nuño. Entonces ya hay un conflicto en el que independientemente de que la autoridad ha estado sorda en algunos temas para lograr ese diálogo, creo que al final de cuentas lo que se está tratando de construir, independientemente de ello, es el que se entable verdaderamente una mesa de diálogo, pero va más allá, a que posiblemente los filos laborales de la reforma educativa traten de contrastarse y de modificarse a partir del periodo ordinario de sesiones que arrancará en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados, y que esto va a originar que sin duda alguna lo que había sido una reforma educativa que buscaba independientemente la mejora en la calidad de la docencia en nuestro país y la mejora de los que se les prestaba el servicio, que son a nuestros hijos, al final de cuentas a cualquier ciudadano mexicano, ya el contexto va a ser totalmente distinto y ajeno, porque entonces le vas a quitar los filos laborales, la permanencia ya no va a ser un tema de discusión, porque al final de cuentas van a seguir, y pues bueno, va a ser un tema en el que al final de cuentas el buscar la mejoría
o buscar la mejora continua de la educación en nuestro país no va a ser un tema en el que lógicamente nos vayamos a insertar en los estándares que nos está demandando la comunidad internacional, que estamos muy por abajo de los niveles que tienen otros países competitivos en materia educativa, y que hoy en nuestro país simplemente estemos discutiendo una reforma educativa en donde le quitemos los dientes para no ver una mejoría completa. Pero en el que no sistema hemos educativo. entrado a tal reforma, no existe tal reforma. No, Es una porque no se ha reforma podido llevar a administrativa aplicar. laboral. No se ha podido, No se ha podido aplicar. instrumentar. Entonces el momento... Pero además hay que tomar las cosas con mucho cuidado, porque las peticiones que hace la CENTE, las peticiones que hace el CENTE, no coinciden con lo que quiere el que los maneja a ellos, que es López Obrador. Es correcto. Y López a veces Obrador con quiere lo que renuncias. queremos los ciudadanos. Y, Sí, claro. y es un caldo de cultivo. López Obrador lo que quiere son renuncias. Que se ha politizado y que hay todos los municipios de la zona mixteca en Oaxaca ya hicieron pronunciamientos a favor justamente de la disidencia, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en Visto Bueno Televisión, nuestra mesa de diálogo y análisis. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.